Empezamos a grabar, ya. Chiquillos, el primer trimestre, perdón, hay interferencia por ahí. El primer trimestre nosotros teníamos la modalidad de enviar guías, teníamos Josefa, teníamos esa modalidad remota de estar mandándonos materiales y no teníamos la oportunidad de vernos de esta forma, ¿sí? Entonces, yo no sé si realmente ustedes aprendieron o aprendieron las medias o un poquito. Yo por lo que vi en la guía hay algunos errores, hay gente que copió de internet, de algunos tutoriales de YouTube y se anduvieron equivocando y como que todos se copiaron lo mismo. Vi algunos problemas de... Hola, hola, ¿cómo estás? Vi algunos problemas de simplificación. Algo bien importante, chiquillo, en matemática. Problemas de simplificar cifras eh, súper fáciles. Y vamos a empezar con... quería compartir pantalla. ¿Ven eso? Respóndanme, chiquillo. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, se ve. Ya, esa fue una actividad que hicimos, que estaba evaluada, y voy a partir por lo siguiente, ya antes de ir respondiendo y que vayan saliendo dudas. Primero que todo, el movimiento circular uniforme, así como sale en las guías, corresponde muy parecido a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, solo que esta vez la trayectoria es circular, ¿sí? Y esta trayectoria circular no tiene aceleración, no está acelerada, es constante, es un giro constante, ¿sí? Entonces, en ese giro constante, uno le llama revolución a una vuelta, a un giro, una revolución, un giro completo, etc. Existe cierta relación entre los modelos matemáticos algebraicos para poder determinar la posición, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento angular. Si ustedes se fijan, yo ahí tengo puesto, voy a ver si puedo marcar, yo ahí tengo puesto, lo puse con amarillo, medio pálido, la fórmula para la posición angular. Esa fórmula se parece bastante al movimiento rectilíneo uniforme para poder determinar la posición. Pero como esto es algo que está girando, todo va a tener el apellido angular, porque está girando. Entonces es una posición angular. Vamos a cambiar de terminología, no pueden ser las mismas letras, para que no se confundan, porque son dos tipos de movimientos diferentes. Entonces, ahora vamos a ocupar letras griegas como teta. Teta va a significar posición angular, siempre. Una posición angular se mide en ángulos, porque es algo que está girando en un círculo. Si algo que está girando en un círculo y yo lo detengo, lo que yo voy a medir no es en metros, no es distancia lineal, sino que es ángulo. ¿Cuánto recorrido en ángulo? Entonces, por eso que viene como teta. Teta generalmente es la letra griega que se utiliza para determinar o para darle el valor a un ángulo, ¿sí? Cuando uno es más chico, utiliza alfa, beta o gamma para los ángulos. Cuando uno está más grande, por decirlo de alguna forma, utiliza generalmente la letra teta, ¿qué más? Epsilon, phi, para nombrar ángulos, ¿sí?
cuando los ángulos vienen en esas letras, θ igual tanto, generalmente, sin que se diga, ojo, sin que se diga, no necesita decirlo el papelito, viene en radianes. El ángulo viene en radianes. Incluso no es necesario que diga pi, para que yo lo entienda en radianes. Por ejemplo, si yo digo que un ángulo mide 1/4 radianes, me están hablando de pi cuartos radianes. Voy a ir al tiro a qué significa eso. Primero vamos a ir con esto que es más simple. Ahora, todo esto está en la guía y en los materiales que yo les envié. Bueno, aquí hay una pregunta sobre verdadero y falso. Sobre verdadero y falso. O sea, la primera dice, llamamos movimiento circular al movimiento de una partícula que realiza una trayectoria circular respecto a su centro, con un radio y una velocidad angular notoria. Eso es verdadero, ¿sí? Así se define el movimiento circular. El movimiento circular de una partícula se realiza, es un movimiento que se realiza en una trayectoria circular con respecto a un centro, tiene un radio. ¿Usted sabe lo que es radio? En matemáticas, ¿han visto lo que es un radio? La mitad de la circunferencia, ¿no? Exacto. Es el trazo que va entre el centro y el borde de la circunferencia. ¿Sí? Ese es un radio, en la mitad. Si son 2 radios, es el diámetro. ¿Sí? Entonces, queda más claro que es una trayectoria circular. Oye, yo iba a usar la pizarra que está ahí atrás, no sé si la ven, pero se ve al revés, ¿sí? Por un efecto de óptica. Lo intenté probar y se lee al revés, ¿sí? Después vino mi hija y escribió otras cosas. Pero, la segunda dice, en un movimiento circular, llamamos periodo al tiempo que tarda una partícula en hacer un giro o ciclo o vuelta. Pregunta, ¿ese es el periodo? ¿Profesor qué dijo? ¿Cómo dice que dijo? En un movimiento circular llamamos periodo al tiempo que tarda una partícula en hacer un giro o ciclo o vuelta. Hacer dos distinciones. Existe, cuando nosotros hablamos de movimiento circular, existe, al igual que en las ondas, existe un periodo y una frecuencia. ¿Sí? El periodo es efectivamente lo que llamado periodo al tiempo que tarda una partícula en hacer un giro. Esa es la definición de periodo. ¿Sí? ¿Cuánto se demora en hacer un giro completo? Un ciclo completo. Es como, por ejemplo, a ver, todos los periodos tienen un tiempo de duración y ¿cuánto se demora ese periodo? ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer un ciclo, un giro, una vuelta? Es lo que nosotros llamamos periodo. Por ejemplo, las niñas tienen el periodo menstrual, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto generalmente dura el periodo? Según la biología, más o menos 28 días. Entonces, la palabra periodo, en ese caso, dura 28 días. En el caso de un movimiento circular es diferente. Es más rápido, ¿sí? A menos que uno tenga una rueda muy gigante que demora 28 días. Pero es lo que se demora en hacer un giro completo. Eso se llama periodo. Concepto similar pero contrario, o sea, similar pero diferente, es la frecuencia. Son dos conceptos que van muy juntitos. La frecuencia es cuántos giros hace una rueda o cuántos ciclos hace una trayectoria circular en un segundo.
¿sí? Entonces, si el Takada va muy rápido y da 5 giros por segundo, supongamos, que es mucho, que es muy rápido, uno dice que son 5. Y a esa unidad, 5 giros por segundo se le llama hertz. ¿Sí? Ah, weón. ¿Cómo eso? Chiquillos, yo no sé si está la Miss Carol conectada, porque me pidieron que le mandara el mail, pero ya. La otra pregunta dice, el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme el periodo corresponde a, comillas, las vueltas que da la partícula en un segundo. Eso es falso, porque esa es la definición de frecuencia, que lo acabamos de ver. Si ustedes se fijan en las fórmulas que aparecen arriba, la F es de frecuencia y la T es de periodo. Si ustedes se fijan y las miran, son las mismas, pero al revés. La de periodo dice 2pi partido por omega. Y la de frecuencia dice omega partido por 2pi. ¿Qué es lo que uno puede inferir de eso? De que son inversamente proporcionales, de que son inversos. Por ejemplo, si el periodo son 5 segundos, la frecuencia es al revés, 1 partido por 5. La otra pregunta dice, el movimiento circular uniforme. La frecuencia F es la cantidad de vueltas, ciclos o giros que da la partícula en un segundo. Eso es correcto. Esa es la definición de frecuencia. En el movimiento, dice la otra, el movimiento circular uniforme se caracteriza por si yo les sale el tiempo a ustedes arriba, No, a mí no. ¿no? A mí Yo no. tampoco. Ya. No. No, pero sí puso que el tiempo es ilimitado ahora. O sea Sí. que no tiene tiempo. Así que menos, pues. Sí. Ya, bacán. Dice, Pues eso. oye, traten de no decir chucha con el micrófono abierto, ¿ya? Groserías. Porque si no, después me retan a mí, porque voy a mandar el correo y ustedes saben que nos falta el sapo, no vamos a utilizar esa palabra, no va a faltar el colegio es chico, entonces de repente llega el correo llega la grabación, a ustedes ya saben y después me retan a mí. ¿Está grabando la clase? Sí. Ah, ya. Así que el que dijo weón está identificado. Profesor, tranquilo nomás. Muy bien, gracias. Ahora estoy muy tranquilo. Dice la pregunta verdadero o falso, dice, el movimiento circular uniforme se caracteriza por tener una velocidad angular que aumenta con el tiempo. Ya. Si el movimiento circular uniforme es similar al movimiento rectilíneo uniforme, solo que este es en un círculo, la velocidad aumenta
¿Es constante o va disminuyendo? La velocidad en un movimiento circular uniforme, la velocidad angular permanece constante. No hay aceleración angular. Al no haber aceleración angular, esto es una partícula que está girando con un movimiento circular uniforme, no tiene aceleración, por lo tanto está siempre girando con la misma velocidad angular. Entonces, la pregunta es, ¿el movimiento circular uniforme se caracteriza por tener velocidad angular que aumenta con el tiempo? No, falso, porque la velocidad angular no aumenta con el tiempo ni disminuye con el tiempo, permanece igual, constante. No hay aceleración. Recuerden, la aceleración significa cambio en la velocidad, ¿sí? Como la velocidad es constante, como no hay aceleración, no va a haber cambios de velocidad. No frena ni se acelera la partícula moviéndose circularmente. La aceleración angular, no me faltó esta. ¿El movimiento circular se caracteriza por tener una velocidad angular constante en el tiempo? Sí, eso es verdadero. La aceleración angular es un movimiento circular, perdón, la aceleración angular en un movimiento circular uniforme aumenta con el tiempo. Falso, tampoco, no aumenta ni disminuye, permanece constante. La otra dice, la aceleración angular en un movimiento circular uniforme es cero. La aceleración, eso es correcto, porque no existe aceleración angular. Si algo está girando siempre a la misma velocidad angular, es porque no hay aceleración ni positiva para que gire más rápido, ni negativa para que se vaya frenando, como una rueda, ¿sí? Cuando uno aprieta los frenos, lo que hace es que la rueda desacelera, ¿sí? Hay una aceleración negativa. Ya, acá dice, aquí salen unos ejercicios. Dice, yo le puse chamuy ahí, una moto de Rappi, y en verdad Rappi es con 2P. Circula con un movimiento circular, uniforme. Tiene ruedas de 4 centímetros de radio. Si una de ellas realiza 800 revoluciones por cada minuto, determine A la velocidad angular. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Quiero ver si puedo... Quiero lápiz. Ahí sí. Un momento, estoy... Quiero ver cómo puedo rayar acá encima. Ya, lo tenés que hacer así. ¿Dónde está el ejercicio? Ya, dice, una moto de Rappi circula con un movimiento circular uniforme, tiene ruedas de 40 centímetros de radio. Si una de ellas realiza 800 revoluciones por minuto, determine A la velocidad angular de la rueda. Ya, primero que todo, ya nos están dando la velocidad angular de la rueda. La velocidad angular de la rueda es 800 revoluciones por minuto, pero en el sistema de unidades, revoluciones por minuto, no es la unidad de velocidad angular,
la velocidad angular se mide en radianes por segundo, radianes partidos por segundo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es tomar esos 800 revoluciones por minuto y transformarla a radianes, por partidos por segundo. ¿Cómo hago eso? Al tiro... Ya, no se burlen de mi letra, estoy ensayando. Tenemos que la velocidad es... Oye, feo. ¿Cómo se borran esto? No, quiero borrar. Ahí. Ahora quiero el lápiz. Momento. Estamos todos aprendiendo aquí. Sí. Se supone que debería haber una aplicación para el lápiz. No. Oh, ¿cómo lo hago? Oh, me jodí esta cuestión. No tengo un lápiz, güey. Voy a intentarlo de nuevo. Era trago, ya. Ya. Entonces tenemos 800 revoluciones por minuto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ya. Sí. Ya. Entonces, para pasarla a radianes por segundo, esta unidad la vamos a convertir. ¿Cómo la vamos a convertir? La voy a multiplicar de tal forma que me quede en radianes por segundo. Como este está en el numerador, revolución, tengo que multiplicar por lo mismo, pero esta vez, pero que esté en el denominador para que se puedan simplificar. Una revolución, ¿a cuántas vueltas da en un círculo? Cuando uno da una vuelta en una circunferencia, se le llama 2pi radianes. Una circunferencia mide
o hace una trayectoria de 2pi. ¿De dónde viene ese 2pi? Ese 2pi viene de que si yo tengo una circunferencia y yo tomo un radio de la circunferencia y lo hago calzar con su contorno, ese contorno va a medir 2 veces 3,14 y fracción. De ahí viene el 2pi. Un giro completo son 2pi. Por lo tanto, una revolución o un ciclo o un giro equivale a 2pi. Por lo tanto, lo puedo poner de esa forma y se me va a ir el rev, el revoluciones. Ahora tengo que dejar expresado los minutos en segundos, porque esto me tiene que quedar en radianes se entiende que es rad, ¿sí? Radianes por No segundo. se ve lo que escribió. ¿No se No ve? se ve eso último. Yo sí lo veo. Ya, me están agarrando. Para verlo, podías mover la cuestión esta donde estamos la cámara. Se podía mover. Porque está tapado. Sí, por eso podéis moverlo. No era necesario que lo borrara. Es literal. Ya, pero lo pongo de nuevo. Podías mover la cuestión. ¿A mí? ¿Me dicen a mí? No. Ah, ya. Entonces, lo vuelvo a escribir. Estos radianes partido en segundo. ¿Sí? Entonces, para que me quede eso, ¿qué es lo que me falta? Ya simplifiqué el revoluciones, ¿sí? Entonces, ahora tengo que simplificar el minuto. Si el minuto aparece acá, en el denominador, lo tengo que poner acá arriba para que se me simplifique. Entonces yo digo, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60 segundos. ¿Por qué digo 60 segundos? Porque el resultado final me tiene que quedar abajo en segundos. Y de esa forma se me va eso con eso, se me va eso con eso. Y me queda 800 con 2pi, el pi lo pueden usar como 3,14, o si quieren lo dejan expresado, dividido en 60 segundos. Acá yo no es necesario que ponga el rad de radianes, porque este ángulo ya viene expresado en radianes, así que el resultado que me dé me va a dar en radianes. ¿Qué resultado me daría? Me da 83,77. ¿Sí? Radianes partidos por segundos. ¿Sí? Podría haber multiplicado 800 por 2 dividido 60 y me quedaría el pi escrito. ¿Sí?
O puedo multiplicar 800 por 2 por pi en la calculadora, o por 3,14 dividido en 60. Y me va a dar ese número. ¿Se entiende? ¿Me entendieron, chiquillos, lo que hice recién? Sí, profe. Se Y sí, entendió. sí. Hola, Sí, Noemí. sí. Bonito el perro. Chiquillos, necesito que me vayan diciendo si no. Hola, Carlos. Sí. Sí, profe. Y Sí. profe, sí se entendió. Germania. Saray. Gabriel. Que no los veía hace tanto, chiquillos. Yo pensé que me habían cerrado ¿Qué falta conectado del curso, ustedes que se conocen más? La Caroline. La Fran. Igual sí no está. Chiquillos, La ustedes Celeste. La Celeste no sé. Sí, es que la Celeste no sabe, nunca sabe. En bola está conectada en otro Zoom. No cacha. Si lo que pasa es que ellos tenían unos correos, yo se los mandé, así como que busqué y tenía correos de ellos. Y no sé si son los que están usando o no. Entonces, si les pueden avisar, La Fran no se pudo conectar porque se le la cortó la luz. luz. Sí, Sí. me contaron. Unos Ah, niños ya. de segundo me contaron. Así que, Ok. ¿todos viven cerca ahí en Santiné? ¿No? Vio y tipo de chiste. Ah, o sea, no están en encierro. No es como uno que está obligado a ver a las mismas caras todo el día. El otro ejercicio, bueno, ahí estaba el cómo transformar la unidad. Y chiquillos, es súper importante que ustedes practiquen ese tema que es súper simple del 800, era 800 por 2pi partido por 60, porque, por ejemplo, muchos lo hicieron y llegaron al resultado y el resultado estaba malo. Entonces uno dice, o metieron los dedos mal a la calculadora, o no saben multiplicar, o no saben multiplicar y dividir. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Yo por lo general eso lo pongo bueno igual, ¿ya? Porque puede que se hayan equivocado en la calculadora, o porque muchas veces la calculadora, cuando uno aprieta el pi en la calculadora puede venir programada en grados o en radianes, ¿sí? Entonces, tiene que ver a veces con la programación de la calculadora. Y el pi les va a dar otro valor y les tira un valor que nada que ver, ¿sí? Por eso a veces es mejor hacerlo por 3,14 si es que uno no sabe programar la calculadora. ¿Ya? O la otra es poner coseno de pi y uno sabe el tiro, pero como ustedes no han visto trigonometría, ¿para qué vamos a poner?
Si ponen coseno de pi, les debería dar menos 1. Y ahí está bien. Pero no nos enredemos. Sigamos viendo. ¿Les parece que terminemos a las 9:45? Sí, sin Bueno. problema. ¿Qué hora es? La velocidad de la moto en kilómetros por hora. La velocidad de la moto en kilómetros por hora es el mismo valor que encontramos recién, pero le volvemos a cambiar la unidad. Por ejemplo, nosotros habíamos llegado a ese valor, que es radianes por segundo, y pescamos los mismos 800, o este valor, y lo transformamos, pero ahora en kilómetros por hora. Si se fijan arriba, también nuevamente es una unidad de distancia y una unidad de tiempo, ¿sí? Es solo un cambio de unidad. Además, por si no lo recuerdan, yo hice una guía una guía en donde salían muchos ejercicios resueltos y estos eran muy similares, ¿sí? Por no decir que eran iguales. ¿Sí? ¿10-4? Ya, veamos el otro. El otro dice... ¿qué me sale? Salud. El otro dice, la rueda de una moto de pedido ya, bueno, ahora es otro delivery, tiene un radio de 38 centímetros de radio, lo volví a repetir, y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. Nuevamente, calcule la velocidad angular en radianes por segundo. Nuevamente cambiar el 25 vueltas en un minuto, el mismo ejercicio que hice recién. El otro, el B, ahí tengo que aplicar una fórmula, ¿sí? Que es la fórmula que aparece acá arriba. Necesito el radio en, chiquillo, otra cosa, otros errores que vi. Por ejemplo, acá dice el radio, dice un radio de 38 centímetros. La distancia tiene que venir en unidades del sistema internacional. El centímetro no es la unidad de distancia. La unidad de distancia es el metro. Por lo tanto, eso lo tengo que dejar expresado en metro, que sería 0,38. Para calcular la velocidad lineal de un punto en la rueda, o sea, de la rueda, de un elemento de la rueda, cómo va girando su velocidad lineal, allí yo tengo la fórmula, ¿sí? Y es velocidad angular, o sea, lo que calculé anteriormente, por el radio, y me da. Luego, el ángulo en que gira en 30 segundos. Es nuevamente las 25 vueltas por minuto, ¿sí? Pero esta vez voy a utilizar la posición angular, porque eso es lo que me están preguntando. Entonces, es el ángulo que gira en 30 segundos. Tengo
tengo la velocidad angular, tengo que utilizar esa fórmula. ¿Tengo la velocidad angular, ese omega? Sí, la tengo, porque me pidieron calcularla en la A, en la letra A, la velocidad angular. ¿Tengo el tiempo? Sí, en 30 segundos. Eso me está pidiendo, ¿no? En 30 segundos. Profe, se quedó pegada la pantalla. ¿Se quedó pegada? Sí. Y creo que sí, no se ve nada. O sea, sale lo que estaba haciendo el ejercicio, pero se quedó pegado. ¿Y ahí? Exacto. Se ve lo mismo. Ahí sí. Ahí está. ¿Sale el PDF? Sí. Ah, es mi internet, es que me chacha. Los profes no ganamos mucha plata por chiquillos. Entonces, tenemos, como había dicho, la letra A me pedía la velocidad angular. Ahí la tengo. El ejercicio me dice en 30 segundos, por 30 segundos. La posición angular inicial, voy a ir al ejercicio, no me lo sé de memoria, 38, tengo el radio, ya. El ángulo que gira en 30 segundos. Entonces, es eso lo que me está pidiendo. Tengo que reemplazar solamente los valores. ¿Sí? Eso es 0. Y ahí tengo, en la letra A me piden omega, la tengo que reemplazar ahí por 30. Y el número de vueltas que da, me parece que venía expresado en un ejercicio que se lo mandé como guía. Déjame buscar. No sé cómo dejar de compartir pantalla. Ahí sí. Oh. No sé cómo. Ya. Estoy buscando la guía donde lo saqué. Guía. Oye, ¿quién puso eso tan fome? Acá está la guía, que de hecho se las mandé para que pudieran ver los ejercicios, que se hacen de una forma muy similar. ¿Sí? Entonces, del ejercicio anterior, ahora que nos piden el número de vueltas que dio, tenemos el número de vueltas que dio en radianes, ¿sí? Entonces, tenemos los radianes, los giros que dio, y nos piden
ese valor, pero en vueltas. Y lo único que hacemos es decir que una vuelta, ¿sí?, equivale a 2 pi radianes. Se me van a ir los radianes, solo cambio unidad. Y me van a quedar 12,5 vueltas. Algo que vi fue que aproximaron muchísimo. Por ejemplo, este valor, ¿están viéndolo? Sí, profe, se ve. Ya, por ejemplo, ese valor, Sí, sí se ve. muchos los dejaron en 3. Ese no es el criterio de aproximación. El criterio de aproximación es, esa velocidad es 2,62. Siempre se dejan expresados los 2 primeros decimales y a ellos se les aproxima. Por ejemplo, uno en este caso no podría aproximar. Ese 6 no aproxima a 3. Es como de atrás para adelante. Si ese 2 es mayor, va a aproximar a ese, pero ese no va a aproximar a ese, ¿sí? Porque yo ahí estoy hablando de una velocidad angular. Esa velocidad es 2,6 y no es 3. Es lo mismo que un ángulo. Un ángulo no lo puede aproximar. Entonces, uno lo que aproxima generalmente son, uno habla de cifras significativas. Siempre uno deja en 2 decimales. Si a mí la calculadora me tiró más de 2, me tiró 3, y es el que venía después del 2, era un 9, yo lo dejo en 3. Sería 2,63, 2,63. Pero no aproximo todo al número entero. El número entero sigue quedando como a 2. O sea, 2 como número entero. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, hemos llegado al final. Espero que estén bien, cuídense, quédense en casa, usen mascarilla, lávense las manos, usen alcohol gel, no expongan ni se expongan, y los que vienen en Viña o Valpo, respeten la cuarentena. ¿Ya? Cuídense, sigan durmiendo. Chao, profe. Chao. Chao, hasta la profe. próxima. ¡Mirko! Hola. Hola, Mirko, pero con esa cara de viveza, Mirko. No me envió ningún trabajo en todo el trimestre. ¿Ah? No me envió nada en todo el trimestre. Pero si le he mandado todo, po. ¿Ah? Pero si se lo he mandado, po. Mirko, a mí no me llegó nada tuyo. Ahora se los vuelvo a mandar. Es por la conexión de internet. Oye, ya cerré el trimestre. Profe, ¿cuándo van a entregar las notas a usted por casualidad? No, yo no sé eso. Ahí sí que me envió. Ah, ya. Ya, pues, profe. No, Hágale. no, yo no sé. Pero usted nada tiene el promedio de ustedes. nosotros de su ramo, pero de su ramo. Ay, pero no de sé su si ramo. puedo. Sí, dele nomás. Espere que ya. se Vamos, salgan de algunos. nomás, profe. Espere que se salgan algunos y dice las notas. Profesor, Sí. ¿de qué es la bandera que está atrás? ¿Ah? ¿La bandera de qué está atrás? No tengo ninguna bandera atrás, pues, mijo. Ah, no. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Espérate, porque no querían ver las notas, pero déjame buscar. Ah, ya. Profe, ¿le llegaron mi correo? Buena. Profe, le llegó el último trabajo que me atrasé, como hace 3 días. Yo espero hasta el último día el viernes para poner todas las notas. Porque no es de mala onda, yo por mí, pero es que a mí me están diciendo, profesor, tiene que cerrar el semestre. Se entiende. Entonces yo tengo que cerrarlo. Profe, ¿me puede decir si le llegaron los correos? Porque no me pone recibido o algo así como el otro profe. Sí. Usted me responde como recibido y ya. uno piensa que no Sorry, le llegaron. yo generalmente Sí. lo pongo recibido porque como que recibo tantos correos que me atrofio con poner acuso recibo. Entonces, hagamos lo siguiente, cuando yo no les mando un correo de vuelta, Aparte porque que le no me mando recibe. los correos, se los manda a los dos.
Entonces sí lo vi. Ah, pero- Vale. Hagamos este trato, porque cuando yo les mando un correo diciendo, oiga, no me llegó esto y lo otro, es porque no me llegó. Si no le llegó ni un correo de vuelta, es porque me llegó bien. ¿Manda correos cuando no recibe los trabajos? No, po. Cuando no recibe, pues sí. Cuando no recibe, ¿manda correo? Ah, sí, po. ¿Cómo? Digo, Es como- al Mirko le mandé un correo, po. Como a la inversa. Como en plan que Ya por las notas, profe. Sí, pues La ya, mayoría de los- tranquilo, mi computador no ¿Qué es está un... pasando, po? Dios, ya, cálmate. en el bolo. Profe, Ya, les voy a dictar los promedios. Ay, Dios mío. ya. Ya. Ya, no, eso sacar más. Mirko, Profe, ¿qué? si quiere deje de grabar, por si las moscas. Ah, ya, no les voy a mandar, no les voy a mandar las notas porque no puedo.